V-Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V-Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V-Podcast. Desde el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas hemos preparado este podcast pedagógico para todas aquellas víctimas del conflicto que requieren una ayuda humanitaria inmediata y no saben cómo proceder. Y para ello, la subdirectora de Prevención y Atención de Emergencias, María Cristina Carreño Santoyo, nos explicará qué debe hacer una víctima que requiera una ayuda humanitaria inmediata, así como los requisitos que debe cumplir, entre otros temas. Pero partamos de lo básico. ¿Qué hace la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias? La Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias tiene 4 líneas de trabajo. Una línea de trabajo que es todo lo relacionado con información. Nosotros hacemos recolección, producción y análisis de información con el fin de identificar y hacer seguimiento a las emergencias humanitarias. También hacemos asistencia técnica a las entidades territoriales para que revisen su plan de respuesta a emergencias humanitarias por el conflicto armado, lo que permite que anualmente ellos actualicen los planes de contingencia. En estos planes de contingencia se establece cómo las entidades territoriales van a actuar en el momento en que se presente una emergencia humanitaria, ya sea de tipo individual o masivo. Las entidades territoriales, al hablar de entidades territoriales nos estamos refiriendo pues a las alcaldías y a las gobernaciones. ¿Y qué decir cuando se trata de una ayuda en dinero o en especie? La última línea de acción que tiene esta subdirección es todo lo relacionado con los mecanismos de atención inmediata. Nosotros tenemos en el marco de la corresponsabilidad y subsidiariedad apoyamos a los entes territoriales para la atención de las víctimas en la inmediatez. Al hablar de inmediatez nos referimos a el momento en que ocurre el hecho victimizante y hasta que se define la situación de la víctima en el registro único de víctimas. Entonces, en este periodo nosotros apoyamos al ente territorial, que es el encargado por ley de atender a los hogares cuando sufren los hechos victimizantes. Entonces los apoyamos subsidiariamente, ya sea con especie o con dinero. Con especie es para las víctimas que sufren los hechos victimizantes y es individual. Y especie es para las víctimas que han sufrido eventos masivos. Los eventos masivos son aquellos que se configuran en comunidades de 50 personas o 10 familias. Dicho eso, la subdirectora de Prevención y Atención de Emergencias, María Cristina Carreño Santoyo, nos explica en qué consiste la ayuda humanitaria inmediata. La ayuda humanitaria inmediata es la primera ayuda que deben entregar las alcaldías a las personas que manifiestan haber sido víctimas en los últimos 3 meses de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y que se encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia de estos. Esta ayuda es de carácter humanitario, por lo tanto, su objetivo es garantizar el derecho al mínimo vital de los hogares o personas víctimas. Cada alcaldía determina los componentes de atención y asimismo determina cómo los va a entregar. Es importante tener en cuenta que los componentes de atención en esta etapa son la alimentación, el alojamiento transitorio, los utensilios de cocina, elementos de aseo personal, atención médica de emergencia, atención psicosocial, también está el transporte de emergencias, entre otros. Debemos tener en cuenta que, como ya lo indiqué, los municipios y los distritos son los primeros respondientes en el momento en que ocurre el hecho victimizante en apoyar con estos componentes a las víctimas. Pero si por algún motivo los municipios no tienen la capacidad presupuestal ni técnica para brindar esta atención, las gobernaciones y en último la unidad de víctimas corresponsablemente y subsidiariamente apoyan a los entes territoriales. La unidad de víctimas para los componentes los apoya subsidiariamente con alojamiento y alimentación. Para hacer una claridad con todos los oyentes, ¿qué no hace la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias? La ley de víctimas establece 2 tipos de momentos en la prevención, que son la prevención temprana y la prevención urgente. Nosotros, como SPAE,
No somos los responsables de medidas dentro de la prevención temprana. Hay que tener en cuenta que esta fase consiste en el desarrollo de acciones más para evitar que los hechos victimizantes ocurran y su liderazgo está a cargo del Ministerio del Interior. De igual forma, nosotros tampoco somos los encargados de acompañar la formulación de los planes de prevención integral que incorporan medidas de prevención temprana, urgente, protección y garantías de no repetición, siendo estos también responsabilidad del Ministerio del Interior. Es importante que tengamos claro que el actuar de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias está en el marco de la prevención urgente, es decir, cuando sucede el hecho victimizante y se busca es mitigar los efectos de este. Otra cosa que no hace esta subdirección es la atención de emergencias por desastres naturales. La mayoría de veces nos llegan solicitudes de las entidades territoriales, en especial de las alcaldías cuando suceden desastres naturales como inundaciones, derrumbes, para que nosotros los apoyemos con ayuda humanitaria. Nuestro actuar está en el marco de la ley de víctimas, entonces nosotros no apoyamos este tipo de emergencias. Si como víctima del conflicto requiero una ayuda humanitaria inmediata, ¿cuál es ese paso a paso que debo seguir y con quién lo hago? Es decir, ¿con la alcaldía, con la gobernación o con la unidad para las víctimas? Para acceder a la atención a ayuda humanitaria inmediata, lo primero que se debe hacer es declarar los hechos ante la Personería, la Defensoría o la Procuraduría. Esto debe ser dentro de los 3 meses siguientes a la ocurrencia del hecho victimizante en el marco del conflicto armado. Y además de esto, es estar en condición de vulnerabilidad que impide el goce del derecho al mínimo vital. Es importante tener claro que si por motivos de fuerza mayor no se hace la declaración en los 3 meses siguientes, se puede hacer la declaración y se le pueden dar las razones ya sea a la Personería, a la Defensoría o a la Procuraduría del por qué no se hizo la declaración antes. Si, por ejemplo, como víctima solicité la ayuda humanitaria inmediata a la alcaldía, pero allí me dicen que no me pueden ayudar por falta de recurso, ¿qué puedo hacer? Es importante en un primer momento tener claro que las alcaldías y las gobernaciones deben tener un recurso para la atención de las víctimas en el momento en que ocurren los hechos victimizantes. Si por algún motivo la alcaldía no tiene recursos, entonces se activan los mecanismos de apoyo subsidiario y de corresponsabilidad con la gobernación inicialmente y en una segunda instancia con la unidad para las víctimas. La entidad territorial, la alcaldía, es la que eleva en nombre de las víctimas esta solicitud a la gobernación y a la unidad. ¿Y qué requisitos debo cumplir para acceder a la atención y la ayuda humanitaria inmediata? Si tú eres víctima de hechos recientes, debes ir a rendir declaración, ya sea en la Defensoría del Pueblo, la Personería o la Procuraduría. Después de que tú rindes la declaración, estas entidades te remitirán a la alcaldía. Y en la alcaldía te atenderán unos funcionarios, ya sea en el Centro Local de Atención a Víctimas del municipio o en el espacio que tengan destinado para tal fin, y allá evaluarán tus necesidades para determinar qué tipo de apoyo necesitas. Y luego te harán la entrega de los componentes de la ayuda humanitaria en el marco del derecho a la subsistencia mínima. Aclaremos una inquietud. ¿Aplica el mismo procedimiento si estoy solo o estoy con mi familia o somos toda una comunidad? No es el mismo procedimiento. La atención es diferente si se trata de un evento individual o un evento masivo. Hay que tener en cuenta que un evento masivo se configura cuando el hecho victimizante afecta a 10 o más hogares o 50 personas. Este hecho victimizante debe ser el mismo, o sea, esto implica que sean las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es bueno tener claro que los hechos victimizantes que son considerados masivos por la ley son el confinamiento, el desplazamiento y los atentados terroristas. La atención de un masivo básicamente se hace con la activación del plan de contingencia por parte de la alcaldía,
Después se cita a un comité de justicia transicional donde se valora la situación de la comunidad víctima, se estudian las necesidades que tienen en cada uno de los componentes y las entidades del SNARIT que tienen asiento en estos comités, conjuntamente con otras entidades como lo son las agencias de cooperación internacional, se define cómo va a ser su actuar y con qué componentes van a intervenir. Para estas atenciones también se toma una declaración y adicionalmente se toma el censo del masivo para saber a quiénes va dirigida la atención. Y así las cosas, ¿cuánto tiempo debo esperar para recibir la atención y la ayuda humanitaria inmediata? La ayuda humanitaria debe ser entregada por las alcaldías después de haber realizado una valoración de las necesidades que tiene la víctima. Obviamente están relacionados con el hecho victimizante sufrido y esto se debe hacer en el menor tiempo posible. ¿Puedo pedir ayuda humanitaria inmediata por 2 o más hechos victimizantes? Sí se puede pedir ayuda humanitaria por 2 o más hechos victimizantes. Esto se da como, por ejemplo, cuando soy víctima de un hecho este año y al año siguiente de otro, debo recibir una atención humanitaria por cada uno de estos hechos separados en el tiempo. Otro caso que se da es si soy víctima de un hecho mientras que estoy recibiendo la ayuda humanitaria inmediata por parte del ente territorial. Entonces, en este caso es preciso que el municipio revalúe los componentes de entrega en función de las necesidades que se generaron como producto del nuevo hecho victimizante. ¿Para qué me sirve el plan de contingencia que tiene la alcaldía y la gobernación? En primera instancia, es importante tener en cuenta que el plan de contingencia es un documento que permite construir las capacidades de respuesta institucional local para garantizar de manera inmediata la protección y respuesta humanitaria de una manera oportuna, adecuada, eficaz, coordinada y complementaria para cubrir las necesidades primarias de las víctimas de los hechos recientes en el marco del conflicto armado. El plan de contingencia sirve para que la alcaldía o la gobernación no improvisen durante la atención a las víctimas. Allí se establecen roles y responsabilidades dentro del paso a paso de la atención humanitaria por los diferentes hechos victimizantes y se establecen, entre otros, cómo vamos a entregar la ayuda humanitaria, con qué recursos, a través de qué mecanismos, en qué tiempos. Es importante tener en cuenta que los planes de contingencias son los instrumentos por excelencia para la atención de las víctimas en la inmediatez, que de la calidad de este documento y cómo se haya construido depende de que se dé una muy buena atención a las víctimas. Pues bueno, ya lo saben, la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias está hecha para ayudar a todas las víctimas del conflicto armado. Recuerden que toda esta información la pueden consultar en www.unidadvictimas.gov.co. También la pueden solicitar en los canales virtuales de la página web como el chat o la videollamada o en las líneas telefónicas 426-1111 para el caso de Bogotá y para el resto del país en el 018-911-119. Bueno, y recuerden que todos estamos unidos por las víctimas. V Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V Podcast.